Estamos en vivo, nuevo bloque de Sama Noticias y como cada uno de los lunes en el comienzo de semana nos metemos en nuestra columna de género. Ya está junto a nosotros la doctora en Ciencias Sociales, Tatiana Pizarro. ¿Cómo estás, Tati? Hola, ¿Todo bien? Sergio, un gusto siempre estar aquí. Bien, y más el lunes, viste que arrancamos ahí sabiendo que tenemos en el horizonte un fin de semana más largo. No lo había pensado, Bien. Ahora con más ganas. Le cambiamos el día. Bueno, ¿de qué se trata el tema que vamos a plantear hoy? Mira, sabes que la semana pasada, el jueves, fue el Día Internacional de la lucha contra la homofobia, transfobia, bifobia. Entonces, ¿qué pasó la semana pasada? Pasaron cosas. Dije, bueno, pero lo tenemos que abordar, sí o sí. Fíjate vos que durante toda nuestra historia prácticamente siempre se ha juzgado a las personas que aman bajo otros lineamientos, por así decirlo, en cuanto a lo convencional. Y resalto lo convencional. Y fíjate que esas personas que suelen contradecir o cuestionar la forma de amar de diversas maneras, forman parte de la iglesia. Sí, siempre se pone a la iglesia, a la Biblia, como una especie de lema que hay que seguir y hasta incluso en las formas de amar. Y yo dije, bueno, hace poco se ha publicado, en realidad se ha realizado un documental en el que le preguntan al Papa, distintas personas de las diversidades le preguntan al Papa, ¿es así? ¿Nosotros estamos pecando si amamos de distintas maneras? ¿Es así si nosotros estamos pecando si de pronto nos percibimos distinto a lo que supuestamente Dios nos hizo? Entonces, bueno, les invito a justamente ver este fragmento de un documental llamado Amén. Es el Papa responde, Papa Francisco responde. Muy bien, a ver, adelante. Yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás. Bien. Primero está muy bien logrado, yo no he visto lo que es justamente este documental y además lo considero también, seguramente vas a compartir un registro histórico. Totalmente. Histórico. De hecho, debe ser fuerte para los sectores más conservadores de la iglesia observar este tipo de declaraciones, ¿no? Que justamente siempre se ha cuestionado y se ha puesto en boga. La Biblia lo dice, vos no podés amar de esta manera porque es mujer y hombre y la pareja sí o sí se tiene que reproducir y si hay un hombre y un hombre o una mujer y una mujer no se cumple el designado de Dios. Y acá te está diciendo... Todavía también continúa en esto, claro. por ejemplo, metiéndonos en lo de la reproducción, Tati, estas preguntas tan frecuentes de ¿para cuándo los hijos? ¿Para cuándo? No, y una vez que ¿qué los tenés... pasa que no, pero sí, impuesto culturalmente, porque también acá, al menos una visión propia, es que hay mucha intervención de la iglesia en lo cultural. Es que fíjate, básicamente
y me haces acordar algo y gracias, porque justamente hace poco una candidata, la candidata a vicepresidenta de los libertarios, compañera de Milei, justamente decía que la unión civil, la unión de matrimonio igualitario, no era necesario. No era necesario, lo dijo en una entrevista. ¿Y por qué? Porque ya con la unión civil ya estaban cubiertos todos los derechos que podía tener esa pareja. Entonces, justamente, ¿y cuál era su argumento? Que el matrimonio, tal cual como está la palabra, tiene un peso muy grande en torno a la familia. Y entonces ahí vemos, hay una multiplicidad de familias. La concepción de familia hoy no es la que era entonces. Una familia puede ser dos personas del mismo sexo, del mismo género, pueden ser solo dos personas. O sea, estamos hablando, no necesariamente tienen que haber niños, niñas o niñas. Y esto es lo que habíamos hablado hace mucho tiempo, que la homosexualidad fue sacada por la OMS en 1990 como una enfermedad mental. O sea, ya se sacó como una enfermedad mental en 1990. Pero escucha esto, en el 2018 recién se dejó de considerar a la autopercepción de género como una enfermedad. 2018, hace nada. Hace pocos años. Hace poquísimo. Claro. ¿Y qué pasa? Ahora solamente, o sea, no solamente se pelea por esta concepción de el Día Internacional el Día Internacional de la lucha por los derechos de todas y todes, lo vamos a decir así. No solamente se pelea por eso, sino también por no tendría que existir. Exactamente. Y ahí está lo clave. No estamos hablando solamente del sexo o el género. Hay otras variables que se tienen que empezar a considerar. Porque tenemos la idea, fíjate vos, tenemos la idea de el homosexual o la lesbiana y demás, pero bajo ciertos parámetros, ¿sí? Pensemos lo distinto, atravesado por pobreza, ¿sí? Atravesado por el género, por la clase, atravesado por un montón de factores, la raza. Hay un montón de factores que no se están teniendo en cuenta. Imagínate, personas negras, pobres y además con una percepción distinta de su género. ¿Me entendés? O sea, hay que verlo desde distintas aristas a este tema, porque justamente hoy por hoy, y esto es un dato que cuando yo lo busqué me estremeció, porque lo hemos hablado, acá en Argentina es muy difícil tener un número de travesticidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay una educación o una capacitación en la policía, principalmente, lugar donde más se discrimina. No hay una capacitación para la concepción o anotar correctamente el género de esa persona y hacer las denuncias correspondientes. Pero ¿qué pasa? Nosotros no los tenemos. México sí. ¿Y sabes cuánta gente desaparece, gente trans o del colectivo LGTBIQ+, en México? 22 personas desaparecen por día. Uf. Por día. Y se cree que hay de esas personas que estas desaparecen, pero en realidad son 60 personas que mueren del colectivo por día. Y mujeres, 10. Y eso está documentado. Imagínate la cantidad de personas que pasan por esa situación acá. O sea, en toda América Latina. Y no hay registros. Y no hay registros. También es importante, como siempre, para poder visibilizar, no lo hemos hablado. Exacto. Y no son números solamente. Siempre hay, detrás del número, hay una identidad. Tati, un placer como siempre. Gracias. Nos encontramos la próxima semana. Gracias.